Pues muchas gracias, Dani, por estar aquí conmigo. Me presento, soy Denimar, consultora en bioacompañamientos emocionales, y estoy aquí con Daniel de Miguel, que es de España, que es acompañante especializado con el método de bioneuroemoción, y estamos aquí queriendo hacer y vamos a hacer un en vivo. Vamos a hablar sobre la Navidad, pero en específico vamos a traer un tema muy bonito, que tiene que ver con esto de la Navidad, ¿no? Porque se presta este periodo a querer ver hacia atrás, ver nuestro pasado, ver todas las cosas que hemos conseguido y las que no, todas las experiencias que hemos tenido en este año, y que de alguna manera todo eso es como un recuento de lo que pasó, de dar gracias también y de ver también, sobre todo, en aquellas cosas, esas experiencias o esas situaciones conflictivas que hemos tenido a lo largo del año, que bien, que si bien las reconocemos, esas cosas también nos pueden ayudar mucho, son un regalo para nosotros porque nos ayudan a conocernos más, a comprender qué cambios podemos hacer en nuestra vida para que todo mejore, ¿no? Y recoger esos frutos, porque la Navidad exactamente es la entrada del solsticio de invierno, ¿no? Y luego también es cerrar el ciclo de un año más, y de esta manera, pues, se termina la vuelta al sol, de ver lo que podemos recoger, las semillas que podemos sembrar para el próximo año, y qué mejor que poder verlo, esto unido entre el presente, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y esto se ve muy bien metafóricamente en un cuento de Navidad escrito por Charles Dickens, y sobre todo en este personaje muy interesante del que queremos hablar, del que queremos hacer metafóricamente un acompañamiento emocional, porque se presta muy bien a poder hacer esta especie de autoindagación y de ver cómo se ve esto del pasado, presente y futuro, ¿no? Dani. Hola a todos, ¿qué tal? Pues así es. Lo que vamos a hacer es como una metáfora, ¿no? Con este cuento, porque el personaje inicial, que es Scrooge, pues es un ejemplo exacto, ¿no? De cómo, de lo que es un acompañamiento, ¿no? Y de cómo Dickens lo desarrolló, ¿no? Hace 200 o 300 años, cómo ya había alguien que era capaz de condensar lo que hoy estamos aplicando, ¿no? Sin querer, entre comillas. Vale, pues como tú has dicho, la Navidad es el tiempo, ¿no? De los regalos, del tomar conciencia, ¿no? De lo que hemos hecho durante el año, ¿no? De ese pasado, de lo que nos espera en el futuro, que es el año nuevo, y de nuestro presente, que está ahora, ¿no? Entonces, es un poco observar las semillas que hemos plantado hasta ahora y observar lo que podemos llegar a ser. Y este cuento, en definitiva, es un poco lo que hace, ¿no? Con esa dinámica que tiene. Entonces, así es. Entonces, si te parece, para darle ya un poco de ritmo al asunto, ¿qué te parece si presentamos quién es Scrooge? Sí, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este Mr. Scrooge? Porque es el personaje principal, el protagonista, al que emocionalmente ahí tiene muchas cosas que decirnos. Muy interesante voy a hacer un poco de spoiler, es la avaricia. Digamos que es es el pecado de la avaricia, ¿no? Personificado en una persona, ¿no? Pero es un prestamista, ¿no? De la época victoriana en Londres, tacaño, malhumorado, criticón con todo el mundo, con niños, ancianos y personas de toda índole, y rechaza todo tipo de amor por dinero. Es decir, su único objetivo es obtener dinero, y utiliza todos los medios a su alcance para hacerlo. Y luego algo muy interesante en esta novela, que es algo que utiliza no para su bien ni para el de los demás, sino para acumular. Es un exceso, ¿no? Entonces Scrooge sería un poco lo que todos tenemos, que puede ser la avaricia, que puede ser, por ejemplo, pues yo qué sé, la falta de ser cariñoso con los demás, lo que no nos permitimos darnos, lo que no permitimos dar. O sea, él es una cualidad, pero en la vida, en todos nosotros podemos hacer ese acompañamiento, esa crítica sana de decir,
en qué yo no me permito ser de otra manera, en qué yo estoy bloqueado, ¿no? En una manera de ser, en un conflicto. Y en este caso, este libro hace una visita muy inteligente, ¿no? De estos aspectos, por medio de lo que tú has dicho, de ese pasado, ese presente y el futuro. Claro, y Y es un personaje que además, bueno, o sea, tiene esas creencias limitantes del dinero, ¿no? Que ahí pone en la sombra todo aquello que tú dices, que cosas que no se permiten. Pero también tiene una característica muy importante que es que odia la Navidad. Y pobre, pobre, porque realmente todo lo que le sucede, todas esas cosas feas que le suceden en Navidad. Por eso él tiene esta inconscientemente el odiar la Navidad, ¿no? Porque todas sus situaciones trágicas que le van a suceder le suceden en Navidad. Dani, y sí, yo sé que a este personaje se le aparece su socio que murió, sí se le es. aparece la noche antes de la Nochebuena, ¿no? Se le aparece y le dice, oye, mira, aquí yo también pasé una vida como la tuya, ¿no? Y Sí. se te van a presentar tres fantasmas, estos tres fantasmas de los que hablamos del pasado, presente y futuro. Eso es. Marley, Jacob Marley es, digamos, quien ha construido a Scrooge como es. Sería un padre simbólico. Aparte de su socio, fue quien le introdujo en este mundo de hombres y en este mundo para ser como es él, ¿no? Le dio le ayudó a generar esas características que él ya tenía, como tú has dicho, por sus creencias, lo iremos viendo, por sus creencias Ujú. limitantes, tanto del compensación, etcétera. Entonces, Marley es un personaje que fallece, ¿no? Al inicio del libro y es su socio. Se le aparece como una alegoría de un fantasma encadenado y en esas cadenas, digamos que está todo aquello que tuvo en exceso, ¿no? Que es pues unas arquillas de dinero, unos libros de contabilidad, unas escrituras que simbolizan lo que le ató a su manera de ser, ¿no? Lo que le encadenó, ¿no? Lo que no le dejó ser libre, en definitiva. Porque estaba tan fijado en esa obsesión de obtener dinero, etcétera, que dejó de lado todo lo demás, lo familiar, o sea, lo que es cercano, el cuidado. Entonces él le viene a hacer una visita para decirle, oye, Scrooge, tú y yo hemos sido como hermanos en la vida, mira cómo estoy yo ahora. Y es, digamos, representa como la irreversibilidad, ¿no? Lo que ya no tiene vuelta atrás, ¿vale? Este fantasma inicial le viene como a indicar, mira, todavía estás a tiempo porque eres anciano, pero todavía puedes tomar conciencia y cambiar, ¿no? A lo que Scrooge, pues como que no le tiene muy en cuenta y en definitiva, pues al verlo esto, Marley le dice, bueno, no te preocupes porque te van a visitar tres Ajá, fantasmas que te van a mostrar sí. en propias carnes, ¿no? Lo que puedes haber generado en los demás y lo que a ti mismo te has generado, ¿no? Y así es, y así comienza, pues, digamos, el viaje, ¿no? Que es una alegoría de este acompañamiento, ¿no? Que es lo que te comento, que es un poco lo que hacemos en el acompañamiento, que es partir de un conflicto, como por ejemplo es el de Scrooge, que es ese exceso, ¿no? Y la toma y el darte cuenta de que estás en exceso, que podría ser ese fantasma, ¿no? De Marley, que es como la voz de la conciencia que te dice, uy, creo que por aquí llevas demasiado tiempo haciendo lo mismo, vamos a evaluarlo. Y la Navidad es el punto, el nexo que une todo, porque la Navidad es el conflicto, pero también la solución, que vamos a ir viendo. Entonces, si te Claro, parece, y pues, esto también de las tres fantasmas como alegoría para nosotros, o sea, es como si nos damos cuenta que hay algo ahí, el conflicto, ¿no? Que hay algo ahí que tenemos, pero como que no, todavía no estamos tan convencidos de querer hacer los cambios, ¿no? Como que necesita pasar algo realmente para que nos demos cuenta de que sí es necesario, ¿no? exacto. De que sí es necesario aplicar ese cambio. Claro, Scrooge, él cree que está en la verdad. Él cree que su verdad es la única. Y digamos que es como en esa sensación vivimos todos. Creemos que nuestra realidad y nuestra verdad es absoluta. Por eso nos permitimos Ujú. juzgar tanto a los demás, porque es más difícil pensar que juzgar. Es más difícil evaluar
cuál puede ser la realidad de los demás que juzgarla. Es muy fácil. Entonces, él está tan imbuido en sus creencias, efectivamente, como tú dices, que no ve nada más. Y entonces pasa los años así, se pasa muchos años, porque ya está en una etapa de vejez, ¿no? Exacto, ya viene pues la última etapa de su vida, que es como la última llamada, digamos, ¿no? Es, en este caso, ¿no? Es como la última llamada de la vida que dice, oye, estás a tiempo, ¿no? De perdonarte. Porque en el fondo, voy a hacer spoiler, en el fondo al final es una falta de perdón a sí mismo, el mantener un exceso tan grande, ¿no? Como el de este personaje, ¿no? De maltratar a los niños que se le acercan para pedirle calderilla, etcétera. Es un exceso absoluto, ¿no? Y entonces, como te comentaba, pues en eso lo vamos a ir viendo en esa visita, ¿no? De estos fantasmas. Y viene el primer fantasma, el fantasma de la Navidad pasada, que llega aquí y también se le presenta y es la primera, digamos, la primera visita, la primera, mira, te hago ver esto, ¿no? Y lo pasa por ciertas historias que le hacen ver y le hacen recordar lo que ha vivido. Eso es, aquí vamos, como en los acompañamientos, siempre hay un viaje al pasado, que es qué ha vivido ese niño, porque ese niño, ese hombre, ese anciano, ese niño todavía vive en él, como en todos nosotros. Entonces, además es curioso porque es como un ser andrógino, como mayor, que va vestido de blanco con ropa como de bautizo. El bautismo, ¿no? Es decir, es una alegoría del pasado. Y en este caso, en un primer momento, este espíritu le recuerda cómo su padre no podía mantenerle, le tuvo que enviar a un internado, el sufrimiento que eso le generó a ese niño, ¿no? Por la separación con su padre. Y luego, pues también hay una cosa súper importante y es que su hermana fallece el día de Navidad, cuando da a luz a su sobrino. Entonces Scrooge, por una parte, tiene un odio enfermizo a su sobrino porque le recuerda el dolor de su hermana, que era muy amada para él, porque era un poco la que le vinculaba con el mundo, ya que su madre estaba ausente. Entonces, en cierta manera, en este viaje al pasado lo que observamos es cómo esta persona forma esas creencias de necesito ser suficiente por mí mismo, porque hay una sensación de abandono total por este personaje, que es de lo que él se da cuenta. Entonces es lo que después transforma en eso, ¿no? En ese exceso de avaricia, de tener que tener. También en ese periodo, cuando está en el internado, la madre muere y él tiene como ese sentimiento de culpa, ¿no? También sé que en ese periodo que él estaba en el internado, los padres lo dejaban ahí las Navidades, lo dejaban ahí como olvidado, ¿no? Y él, por eso, tiene ese odio por la Navidad que no soporta las Navidades, ¿no? No soporta nada que tenga que ver con lo sentimental. Por ejemplo, también le recuerdan cuando fallece su compañero y cómo él es totalmente... es como que le han dicho que esta mañana va a llover. Entonces es totalmente aséptico. Es alguien que no es permeable, ¿no? a lo que sucede en el exterior. Entonces este fantasma le viene a mostrar esos dolores infantiles, ¿no? Esa carencia de cariño que tuvo, esa carencia de modelo de padre, esa carencia de modelo de madre. Y además, lo que te comento, esa vinculación que él tenía con su hermana, que era muy especial, que era también su parte femenina, ¿no? Lo sentimental, muere en Navidad. Entonces él está como encorajinado, ¿no? Con el mundo en general y en especial con la Navidad, porque simbólicamente para él no es un momento de renacimiento, es un momento de destrucción, ¿no? Que es lo que exacto, que es donde él comienza a darse cuenta, ¿no? De lo que ese niño sentía. Y ya tras esto, pues es cuando comienza pues un poco la visita de ese segundo espíritu, ¿no? Que es el del presente. El fantasma, el espíritu del presente. Correcto. Que es el que le muestra un poco a ver cómo está la familia de él, el sobrino, ¿no? El sobrino que también lo invita a pasar la Navidad con él. El fantasma le hace ver cómo las familias están celebrando la Navidad, cómo están reunidas, cómo están juntas.
festejando y bueno, te doy a ti la palabra que es. Es el sobrino, le viene a vincular de nuevo con un aspecto masculino y femenino equilibrado, porque él lo que quiere es acogerle, aunque él sabe que su tío le odia porque murió el día que su madre, que era su hermana, murió el día de Navidad y él nació, es decir, aquí se vuelve a dar el simbolismo de la muerte y el renacimiento, ¿no? Que representa muy bien la Navidad, ¿no? Que es como una muerte de lo antiguo y renacimiento. Pero Scrooge no acepta, no le acepta y de hecho le rechaza. Y él le viene a mostrar, el sobrino, la capacidad de perdonar, ¿no? De perdonar, pues que en cierta manera, pues claro, él no podía saber que al nacer iba a morir su madre, obviamente, pero sí de que Scrooge tiene ese rechazo, ¿no? a este sobrino. Y en este espíritu del presente también se le muestra cómo festeja las Navidades su empleado, que también le tiene martirizado y explotado, y que además este personaje pues es especial porque tiene un hijo pues que está en una situación de enfermedad, ¿no? De que realmente necesita dinero para unos tratamientos, y claro, él toma conciencia de que Bob, de que su empleado, pues claro, está en una situación muy complicada y que su hijo está enfermo y que, claro, necesita ese tratamiento, y Scrooge en ese momento es cuando empieza a sentir un remordimiento, ¿no? Porque se da cuenta, porque en ese niño, en esa fragilidad del niño, él se ve reflejado. Y en este caso es cuando comienza un poco a conmoverse, ¿no? El personaje. Aquí es cuando empieza un poco a darse cuenta, ¿no? De las consecuencias que puede haber tenido no haber sido. Sí, por ejemplo. El fantasma es un poco como que le hace ver los cambios, o sea, que si no aplica los cambios ahora en el presente, muchas cosas pueden suceder, ¿no? Como por ejemplo que este niño muera porque no tiene las medicinas y el tratamiento médico, ¿no? Es un poco como... Ajá. Sí, efectivamente. Luego también aparecen dos niños que, bueno, pues le piden unas monedas y él pues los rechaza porque es como que le recuerdan su fragilidad de niño. Es decir, porque él era un niño que, claro, al ser un poco apartado, pues claro, tenían unas necesidades que no eran cubiertas. Entonces a él le molesta observar eso mucho, ¿no? Y es cuando lo critica y demás, y él ahí también se da cuenta de que la pobreza, porque era en la época victoriana también, aquí me salgo un poco, claro, la pobreza y Dickens era un hombre muy sensible a la pobreza porque la sufrió, que luego lo hablaremos. Sí, y entonces él hace un reflejo muy... Eso es. De hecho, estos dos niños representan lo que es la miseria y la ignorancia. Correcto. Es como tú dices, en esta época victoriana había muchísima carencia de, o sea, miseria. Prácticamente fue una época en la que apareció en la revolución industrial estas grandes fábricas, y la fábrica textil en Inglaterra, pues fue un boom. Y entonces hicieron como la mano de ópera de los niños. Por eso esta representación de los niños en el cuento es muy importante, porque es como tú dices, es como el reflejo de Mr. Scrooge en los niños, ¿no? Pero Mr. Scrooge también es como el propio escritor, el autor del cuento. Es brillante, porque él a su vez está relatando lo que es la mentalidad de la época, es decir, de la avaricia, del generar, etcétera, y la realidad de la pobreza, ¿no? Y lo vincula. Y es decir, en este libro lo que hace es mostrar la realidad que vivían esas personas, porque no tenían otro modo, y de cómo la avaricia de unos pocos también generaba la pobreza de muchos, que es un poco lo que muestra, ¿no? Con este libro, y lo que es que tome conciencia el personaje, que es también, yo creo que lo que él pretendía, el autor, era que todo el mundo que leyera este libro tomara conciencia de eso, que esos adultos tomaran conciencia de eso para que esos niños estuvieran mejor, ¿no? Sí. En ese entorno. Sí. Es como una crítica social lo que hace. De hecho, esta novela, que es de las mejores de este autor, en su momento de publicación fue de las que menos éxito tuvieron. Precisamente por un tema muy doloroso. Entonces, claro. un poco rechazada en su
momento, pero es brillante. O sea, yo le recomiendo a todo el mundo que la lea porque es de verdad, lo puedes aplicar a cualquier complejo, conflicto o problema que tengas porque es el principio, el medio y la solución, ¿no?, de esto. Y bueno, para continuar lo que te comentaba, ¿no? En este segundo fantasma del presente, él le pone en situación de cómo está su situación ahora. Y él es cuando empieza a sentir esos remordimientos porque él se da cuenta se empieza a dar cuenta de cómo es él. Porque él, yo creo que en el fondo nunca se había podido permitir verse, ¿no?, a sí mismo. Siempre él se sentía juzgado, ¿no?, a sí mismo como alguien que no debería haber nacido ni siquiera, ¿no? Exacto. Y es cuando ese niño ya cierra esa puerta, ¿eh?, y genera este hombre, ¿no?, que no es ni bueno ni malo, simplemente está en un exceso. Pero todavía hay un paso más, el paso, el que viene el espíritu del fantasma del futuro, que es el que lo lleva realmente, le mueve el tapete, digamos, ¿no? Es el que Aquí Scrooge ya está un poco ablandado, pero hay que ablandarle del todo. Además, fíjate, me encanta este personaje, es el que más me gusta, porque surge de su sombra. En la novela surge de su sombra, que es la sombra del inconsciente, lo que tenemos negado. En cierta manera, alegóricamente, es lo que tenemos negado, ¿no? Y de esa sombra que surge es cuando Scrooge ya ve la totalidad, que es el pasado, el presente y el posible futuro que existe. Es cuando esto ya sí que es una toma de conciencia absoluta, porque es cuando se percibe como él ya ha muerto y la opinión que tienen los demás en tercera persona de él. Y claro, y es cuando él se da cuenta, cuando oye esas opiniones, de quién es él, de lo que ha hecho y de cómo lo ha hecho. Y eso le ayuda, ¿no?, a valorar, ¿no?, en qué momento está. Y además, en ese fantasma también enseña a Tim, al personaje al hijo de su empleado fallecido. Fallece en un accidente que podía haberse evitado y que él podía haber tomado parte en ello. Y eso también pues le genera esa sensación de abatimiento, de toma de conciencia, ¿no?, al no haber podido ser más generoso, las consecuencias que tiene de la imagen que ha estado dando a los demás y del dolor que es lo irreversible, que aquí se vincula este fantasma con Marley, porque él aquí es cuando siente la muerte en vida, ¿no?, que son las consecuencias de tus actos, ¿no? Pero no para castigarte. En este caso es muy bonito porque es algo que es como una enseñanza, no es como mostrarte, decirte, mira, y esto es la conciencia, ¿no?, que tanto trabajamos en los acompañamientos, es tomar conciencia de cómo estás viendo la realidad. Es magnífico. Ojalá todos tuviéramos un fantasma, ¿no?, que en cierta manera lo tenemos. Claro, y eso también como en la sesión, ¿no?, en el acompañamiento, es como hacerte ver de que, mira, hay diferentes posibilidades, ¿no? Pero elige tú qué es lo que quieres para ti. Elige qué es lo mejor para ti. ¿Cómo quieres vivir, no? Es un poco, este fantasma es un poco como, mira, o sea, puede pasar esto, puede ser el otro. ¿Cómo quieres vivir tú? Si sabes que eso va a ser así, si continúas así, ¿qué quieres tú para ti, no? ¿Cómo quieres vivir tú? Eso es. Ese es el regalo, ¿no? Ese es el regalo y lo duro, ¿no?, del regalo, ¿no? Que esa toma de conciencia es dolorosa pero necesaria. Necesaria para trascenderlo, ¿no? Que es un poco lo que el personaje, tras ver esto, tras ver las consecuencias que tienen sus actos, tras ver cómo le veían, las consecuencias que tiene no haber hecho ciertas cosas, él es ahí cuando está en un punto de inflexión. Ahí ya la vida, que es como en los acompañamientos, te pide la coherencia, que seas coherente. Pero entonces, en esa coherencia ya no tienes que hacer nada, porque la solución se te va a dar. Porque ya no vas a verte culpable ni tú por ser de una manera, que tú puedes ser alguien excesivo, pero ya no tienes que echarle la culpa a los demás. De una manera, que es un poco como que es cuando cierra el ciclo, ¿no? Que ahí se cierra el ciclo otra vez con el espíritu de la Navidad, ¿no? Que es lo que engloba a este personaje y es lo que consigue el renacimiento del personaje, ¿no? Es esa toma de conciencia, es como ese despertar, ¿no? Cuando se despierta otra vez de nuevo en su despacho y dice, joder, ¿pero esto qué ha sido? ¿Un sueño o qué ha sido? Es un poco una alegoría exacta de lo que es el acompañamiento, porque la persona cuando acaba el acompañamiento
y ve y tiene esa percepción, ¿no? En conjunto de su pasado, de su presente, de sus posibilidades futuras, de una manera amable, pero en cierta manera también dolorosa, te da una libertad absoluta y mayor, porque es cuando vas a poder tomar mejores decisiones, porque tienes el cuadro completo, ya no solo estás tan fijado en el tuyo. Y ese es un poco el regalo, ¿no? que comentábamos, ¿no? Que empieza con la Navidad y termina con la aceptación del regalo que tiene para ti esta fecha tan simbólica. Porque también es como si él se hubiera dado cuenta, jolines, no quiero decir la palabra, joder, cuánto tiempo he perdido, ¿no? O sea, cuánto tiempo he pasado así y me sigo perdiendo todo esto, porque como dices, ¿no? O sea, el fantasma le hace ver la tumba, la tumba de él, ¿no? De que va a estar muerto. Entonces esto es como, ostras, me queda un poquito de tiempo, pues ese poquito de tiempo que tengo lo voy a vivir bien, quiero estar tranquilo, quiero poder disfrutarlo al menos con la familia, ¿no? Con lo que me queda. Claro. Porque al final no te vas a llevar nada. Muerto no te vas a llevar el dinero. Además, fíjate, es una cosa curiosa, ¿no? Que a mí me llama la atención. Es alguien capaz de acumular, pero es incapaz de no solo ser generoso, sino de ser absolutamente poco generoso consigo mismo. Porque es alguien que vive de una manera austera, es alguien que no derrocha, es alguien que solo sabe acumular. Pero eso tiene una razón, que es lo que te comentaba, que podemos vincular con el acompañamiento. Cuando hay una creencia inconsciente, y por ejemplo en este caso hay un personaje que tiene una gran carencia. Entonces, cuando alguien nace con esa carencia, ¿qué surge en su sombra? Todo lo contrario, la capacidad. Él, al final, se hace tan capaz de generar que se pierde en sí mismo. Porque todo lo que sea salirse de eso es peligroso. Que eso es lo que trabajamos en los acompañamientos, las actitudes excesivas, que puede ser desde alguien adicto al trabajo, por ejemplo, alguien que no mide las horas de trabajar y se está perdiendo su vida, porque está dejando de lado a la familia, porque le dedica poco tiempo a sus hijos, porque se dedica poco tiempo a sí mismo, y al final eso es como un agujero negro, este tipo de creencias, porque son creencias que al final te van a subyugar, porque vas a dejar de lado tantas cosas que va a llegar un momento que te va a pasar como a Scrooge, que el día que despiertas dices, coño, ¿pero qué ha pasado? Si mis hijos tienen 18 años y no me conocen. Por ejemplo, es una invitación a las personas, ¿no? A que si pueden vean esta novela, o tanto en películas o en el libro, porque yo creo que es un acto de reflexión, la película en sí misma. Y más que para niños, yo te diría que es para adultos, para que sepamos los adultos gestionar mejor nuestros estados, ¿no? Y ser padres y ser mejores al final para los niños, ¿no? Que son nuestro futuro. Y a mí en ese sentido me conmueve, ¿no? Esta novela. Sí, es un relato que, como bien dices, no fue escrito para niños, porque en esa época también había muchísima gente que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, fue hecha, como bien dices, fue una novela que no tuvo éxito en esa época, ¿no? Dickens la realizó pensando en poder educar a la gente y en poder también denunciar, de alguna manera, como denunciar todas esas cosas que se daban en ese periodo que gobernó la reina Victoria, ¿no? Porque había mucha pobreza, los niños eran sobreexplotados, la gente moría muy joven, eh, era el país, si bien tenía una revolución industrial muy, muy rápida con estas grandes fábricas, pero es verdad que mucha gente estaba en unas condiciones muy, muy, muy escasas, ¿no? Con lo cual, Dickens con esta novela quería denunciar todo eso. Y como la gente no sabía leer ni escribir, pues bueno, fue como un tipo de novelas de entregas, ¿no? Y un tanto también Dickens en esta novela era como el viaje del héroe también. Era un poco como él mismo regresar a su infancia y ver que ha pasado por varios obstáculos, porque él también fue muy pobre de niño. Trabajó también en una fábrica, trabajó en esas fábricas de donde hacían betún para los zapatos, ese betún que se usa para los zapatos. Y él vio todo eso, ¿no?
pasó todo eso, con lo cual es como el viaje, esa novela es el viaje del héroe para Dickens. Y es una novela muy cortita, pero muy bonita, que ha sido adaptada al cine de varias formas. La interpretación aquí la hemos hecho pues desde la bioneuroemoción, desde poderle hacer un acompañamiento. Ha sido muy, muy lindo esto, Daniel, de ver este personaje. Me ha encantado que lo hayas visto a tu manera. Me ha encantado. No sé si quieres agregar algo más, porque, bueno, creo que lo hemos dicho casi todo de este personaje. Pues mira, en definitiva te diría que Dickens, con la reflexión que hace con esta novela, al final él en esta novela refleja sus fantasmas, o sea, sus miedos, porque como tú has dicho, su padre era una persona que siempre tenía deudas, siempre tenía carencia, e incluso tenía la cárcel, y Dickens tuvo que empezar a trabajar de niño con 9 años, 10 años, en una fábrica 10, 11 horas. Es que eso hay que ponerse en el contexto. Su padre, hay que no romper una lanza en su favor, fue capaz de sacarle de la fábrica, pero fíjate, ocurre algo curioso. Lo hace cuando recibe una pensión de su madre, que a su vez no quiere que el niño salga de la fábrica. Y Dickens atesora un gran resentimiento hacia su madre. Entonces, fíjate, esto lo pongo un poco para contextualizarte el ambiente psicológico y emocional que podía tener esta persona, ¿no? Con 9, 11, 12 años. Su padre sí que abogó por su educación, que muchos le criticaron que fue autodidacta, o sea, era un genio. O sea, Dickens era un genio, porque en esa época había una tasa de analfabetismo enorme. Lo que te comento, entonces, ¿qué ocurre? Que Dickens en sus novelas, si te das cuenta, siempre hace tratamiento del niño, ¿no? Sí, exacto. Etcétera. Él va visitando todos sus demonios, les va reflejando en estos libros, en estas novelas, de esta forma, ¿no? Porque tanto pone el veneno y el método, ¿no? Y el antídoto a la vez. Es decir, Scrooge es el egoísmo, la avaricia, el tener, que es justo lo que él necesitaba, ¿no? Que su padre era todo lo contrario, era alguien que lo perdía todo, tenía deudas, etcétera. Y de hecho en el libro se critica a los que tienen deudas, que es un poco como sacar ese veneno que él tenía, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues, Dickens lo hace de una manera magistral, ¿no? Con sus personajes, el dar salida a su sombra, que es lo que no sabemos hacer hoy día, que es dar salida a nuestras sombras. Y mira, y aquí es que veo que nos preguntan, Dani, ¿qué es una persona excesiva? Pues mira, muy sencillo. Una persona excesiva no es que sea alguien que... es alguien que tiene una reacción, por ejemplo, emocional excesiva, por ejemplo. Es alguien que todo lo que le dices le sienta mal y te contesta gritando. O es alguien que reacciona. Siempre... Claro, que es muy reactivo emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, con la ira. O alguien que siempre está de buen humor. También es un exceso. Tú también tienes permiso para cabrear. O alguien que esté deprimido también, ¿no? Bien, correcto. Entonces, una actitud excesiva es aquella que se muestra en desmedida. Es decir, que no parece que no bascula, ¿no? Parece que siempre está en el mismo estado, ¿no? Que parece que siempre estás o enfadado o siempre estás alegre. No, hay que transitar los estados. Puedes estar, obviamente, si te dan una mala noticia, pues te puedes permitir estar triste y mostrarlo. Lo que pasa que es un exceso cuando tú estás triste y no lo muestras, por ejemplo. Es un poco una aclaración, ¿no? A esto. Un exceso siempre es algo que quieres expresar y no puedes, por ejemplo. O todo lo contrario, que lo expresas de manera desmedida, que no puedes controlarlo. Siempre hay una información ahí que hay que trabajar, que es inconsciente. Un poco por contestar. O que incluso que también te posicionas, ¿no? Te posicionas con una idea. Yo soy feminista o yo soy de los verdes, ¿no? Eso es excesivo, el estar siempre como muy etiquetado en una... Es decir, que yo tengo la verdad y tú no. Y yo te voy a convencer de que yo la tenga. Eso es un exceso, porque yo puedo creer que estoy en la verdad. Pero también puedo permitirme que si a ti te gusta, yo qué sé, las patatas con salsa, lo acepto.
Yo no pienso que, es decir, quiero decirte con esto, que una posición excesiva es cuando es algo que tiene que ser así porque sí. O sea, es decir, cuando hay, hay un posicionamiento, un dogma, por ejemplo, es algo excesivo. Es cuando digamos que no hay una explicación que lo sustenta, ¿no? Cuando no hay algo detrás que lo puede sustentar. Pues sí, Dani, pues yo te agradezco mucho por estar en este en vivo. Me he divertido muchísimo preparando este en vivo contigo. Me ha encantado el personaje. Yo no lo había visto así, obviamente esta visión desde la bioneuroemoción te da otra perspectiva de la vida y mira, ver el personaje así me ha encantado porque, claro, me hace también a mí recordar mis excesos, ¿no? Y ponerlos ahí en la mesa. Y luego, sobre todo, fijarte en un detalle, que Scrooge es alguien anciano. Porque a veces la gente, es muy recurrente, te dice, no, es que cambiar es difícil, ya soy mayor. Bueno, Scrooge tiene 70, 80 años y el campeón vuelve a ir a casa de su sobrino, vuelve a ser amable con lo... Es decir, no hay excusa para no cambiar. Es decir, cuando tú tomas... Es una invitación para todos, para que se animen, que el miedo va a existir en todo, en cualquier cosa, pero que si realmente queremos deshacer esos bloqueos, resolver, gestionar nuestros conflictos que nos están emocionalmente afectando, pues es importante recurrir a una persona, a un guía, a un mentor, a un acompañante, a un terapeuta. Y aquí tenemos a varios acompañantes que están a su disposición para poder hacer una sesión con ustedes, para apoyarlos en este proceso, para que sepan que no están solos, que están acompañados realmente. Y regálense esto, porque al final de cuentas es merecimiento, es amor propio. Lo hago por mí, para mí. Crecimiento. Cuando tú te permites oscilar a otra actitud, te vas a sorprender de hasta dónde puedes llegar. Porque muchas de nuestras limitaciones vienen... Mira, hay una frase que me gusta mucho que dice que la libertad está detrás del miedo. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad no es ser siempre feliz o siempre estar bien, es que aunque te ocurran cosas, lo puedes transitar de la mejor manera, aceptándolo. Pero eso no significa que tengas que fijarte en una posición, significa que puedes oscilar. Oye, pues este problema, ¿cómo lo podemos ver? ¿Esto cómo lo puedo solucionar? Y eso se consigue primero viéndolo, ¿no? Y nosotros seríamos los acompañantes un poco los fantasmas, ¿no? Que te lo van a mostrar. Un poco algo etéreo que está ahí, que vamos a hacerte de espejo. Y por supuesto que yo te diría que en el 99% de los casos la persona va a salir mejor de cómo entró. Porque por lo menos va a tener una visión nueva de sí mismo. Y eso ya luego pues está en mano de cada uno, hasta dónde quiere llegar. Y ese es el regalo, ¿no?, de la Navidad. Es plantar esas semillas de hasta dónde quiero llegar. Y ser ambicioso, no te quedes a medias. Si cambias, cambia. Yo eso también se lo digo como invitación a las personas, ¿no?, que se atrevan, ¿no?, a darse el amor propio que se merecen y a poner esas semillas, ¿no?, en el futuro de dónde me quiero ver, qué quiero hacer, qué es lo que me estoy negando, ¿no? ¿Para qué me estoy negando ser la mejor versión que puedo ser? Todo este tipo de cosas, ¿no? Que en el fondo está en la persona. O sea, nosotros lo único que hacemos, yo soy un zapador, yo saco lo que ya estaba ahí, nada más. Es decir, y es que al final también como, al menos como yo lo viví con el proceso de sanación interior a través de la bioneuroemoción, ha sido como, he perdido tanto tiempo, ¿por qué no lo hice antes, no? O sea, y por estar tan metidos en nuestros problemas que no los resolvemos, seguimos ahí en nuestras cuatro paredes, no crecemos, no vamos más allá. Y crecer significa también prosperar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En lo económico, en lo laboral, en la salud, en mis relaciones, mi pareja, mi familia, prosperar en todos los sentidos, no prosperar solamente de dinero, es prosperar en todos los sentidos, crecer en todos los sentidos, ¿no? La abundancia no es tener grandes cosas, es saber que te tienes a ti mismo y que
tienes todas las capacidades que necesitas, pero tienes que tener el valor de aceptar, saber qué es tu fuerza, cuáles son tus fortalezas y sacarlas al mundo. Eso es ahí donde a la gente le cuesta. La incertidumbre vas a tenerla, el miedo también. Exacto. Pero eso no puede darte el derecho a ser un ser humano mejor, que es lo que te comento, ¿no? Que es Scrooge, a pesar de que es una persona deleznable, hay que romper una lanza en su favor. Ese exceso también le ha construido en el hombre que es. Y ahora lo que la vida le viene a decir es, oye, campeón, recoge lo que has dejado de lado, que es un poco lo que nos pasa a todos. Por eso no hay tiempo perdido. Cuando tú estás en una polaridad hay un aprendizaje. Y después lo que se da es otro aprendizaje que ha sido previo a eso. O sea, necesitas vivir o cargarte de algo para poder vivir lo contrario. Es decir, si, pues oye, para saber qué es el placer también hay que saber lo que es el dolor. Pues con las experiencias nos ocurre lo mismo. Si tú tienes una pareja que llevas muchos años y que siempre te estás peleando con lo mismo, pues hasta que tú no te des cuenta de que eso no es tu pareja, sino que también tiene que ver contigo, eso es un acto de amor. Porque o estarás con él si quieres, si lo sientes, o buscarás otras cosas, lo que a ti más te beneficie. O seguirás repitiendo si no quieres, si lo quieres. Sigue repitiendo, que sigue repitiendo sexto de GB, pues no pasa. Eso es. Bueno, pues los invitamos a que se regalen una sesión ahora en Navidad, un año nuevo, y puedan comenzar un 2024 diferente, distinto, ¿no? Y se regalen esa transformación en su vida. Así que los invitamos. Y muchas gracias, Dani, por estar aquí, por acompañarme. Ha sido como un acompañamiento grupal, gracias a Scrooge. Gracias, Dani. Feliz Navidad a todos, feliz reflexión y nos vemos el próximo año en un en vivo, ¿no? Bien, eso es, así va a ser y nada, lo dicho, feliz Navidad a todo el mundo y sobre todo que a todo el mundo que vea esto, pues que aproveche, ¿no?, esta oportunidad que nos da simbólicamente la Navidad, que no deja de ser una palanca, ¿no?, para mostrar nuestra mejor versión. Y nada, Deni, pues muchas gracias por invitarme a este espacio y a hablar contigo y ha sido un placer. Gracias, Dani. Nos vemos. Eso. Chao. Chao. Chao.